¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Romero y a nombre del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y Media Lab MX, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición de Codex Machina, Prácticas de Código Crítico en el Arte. Este proyecto surge en el 2021 en colaboración con Media Lab y el Laboratorio de Realidad Virtual y Videojuegos del Centro Multimedia, con el objetivo de analizar el código computacional desde una perspectiva crítica. Entendemos el código como algo que va más allá de simples instrucciones, sino como un producto cultural que refleja valores y se traduce en efectos tangibles en el mundo. En estas últimas ediciones hemos reflexionado sobre la materialidad del código, cómo los algoritmos transforman la realidad y cómo desde el arte se ha aproximado a estas problemáticas desde un análisis crítico. Esta tarde nos acompaña Sergio Beltrán, quien nos hablará de una charla Memoria y activismo, estrategias estéticas y tecnológicas para la justicia. Voy a leer su bio y le cederé la palabra a Sergio, y al final Leonardo Aranda, director de Media Lab, dirigirá unas preguntas al ponente. Bueno, sin más preámbulos, Sergio es arquitecto, activista, investigador, está involucrado con prácticas estéticas y políticas de justicia transicional, utilizando la memoria como punto de entrada. Sergio trabaja estrechamente con víctimas de violaciones de derechos humanos, sus defensores y comunidades para movilizar teorías críticas junto con tecnologías avanzadas y métodos de investigación transdisciplinarios en una diversidad de foros políticos, culturales y legales. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Goldsmith de Londres y actualmente investiga en Forensic Architecture. Es miembro de la Asociación de Estudios de la Memoria y ha recibido becas en el Instituto Aspen, Bloomberg, Philanthropies y Monument Lab. Bueno, pues bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues adelante. Muchísimas gracias, Luis y Leonardo. Gracias también a todo el equipo en el CENARTE, en Media Lab y en el Centro Multimedia. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Un segundito. Pues bueno, lo que quisiera compartir el día de hoy son los cruces que tengo en dos líneas de trabajo, donde pues he tenido que hacer interfaces constantes con el código y leyéndolo de una manera pues ética, entendiendo su genealogía, cómo es que surge, cómo es que pues, media a través de sus líneas nuestras vidas, ¿no? Yo soy un arquitecto, como lo mencionó Luis, y quiero comenzar con el punto de la estética. Me imagino que a través de las distintas ponencias, como lo mencionó Luis, el código ya no solo se ejecuta como software, sino hemos aprendido que es necesario leerlo como si fuera un texto y leerlo críticamente, ¿no? Las líneas de código se han vuelto pues productos culturales, debates científicos. Ahorita pienso en dos casos. Uno tiene que ver con cómo por ahí de 2009-2010 hubo un caso, el Climate Gate, como se llamó, donde un código de unos científicos que estaban estudiando los efectos de los gases invernaderos en el cambio climático, estaban trabajando en un código para poder interpretar muchísimos datos, y se filtró su trabajo, su work in progress, su trabajo, y pues había muchos comentarios en el código, ¿no? Que hablaban de como ciertas variables que no habían logrado despejar. Y una cosa, o sea, ahí sucedieron dos cosas. Uno era como la ejecución del código en sí, pero la otra fue la interpretación que se dio en foros de personas no expertas, ¿no? Donde leyeron estos comentarios, donde a veces decían que había una arbitrariedad aún por resolver, y interpretaban que el código entero estaba hecho para arbitrariamente interpretar los datos que se estaban recogiendo en distintas estaciones meteorológicas, con tal de manipular los datos en favor de comprobar que hay un cambio climático, ¿no? Entonces, las personas que niegan el cambio climático tuvieron una percepción estética distinta, o tuvieron una percepción estética hacia el código que no tenía nada que ver con su ejecución como en el software. Y con eso quiero como hacer el punto de lo que es la estética, ¿no? Ya que la charla como que de hoy lidia mucho con la estética, y es entender la estética mucho más allá de la interpretación común que tiene que ver con la belleza, y que algo es estético si es bello,
En realidad, yo parto de una noción donde la estética es todo aquello que puede ser percibido a través de nuestros sentidos, cualquiera de nuestros sentidos, que lo tomamos como información, lo interpretamos y lo dialogamos frente a otros, generalmente en lo público, y hay un diálogo circular, ¿no? Entre interpretación, objeto cultural y la audiencia a la cual está expuesta. Y el código se ha convertido también en eso, no nada más una obra de arte o los elementos de prueba con los que yo trabajo en mis líneas de trabajo, como con la justicia y con la memoria. Entonces, invito a quienes nos estén siguiendo a como contemplar esta manera de aproximarse a la estética como este ciclo, este diálogo entre pues, la persona que emite el mensaje en sí y la audiencia, y cómo eso es un círculo, ¿no? Y también podemos pensarlo como quien programa el código y quien puede llegar a tener acceso al código y leerlo, ¿no? No nada más recibir los efectos del software que está ordenando nuestras decisiones, nuestras vidas. Y bueno, quiero organizar esto a través de dos líneas de investigación y de producción que tengo. La primera es aquella que tiene que ver con la memoria y los memoriales, y la segunda que tiene que ver con la investigación contraforense o la arquitectura forense. Y vamos a comenzar con la primera, que es justo la de memoria y memoriales, ¿no? Me gusta comenzar como este tipo de pláticas sentando una interpretación de la memoria que viene de las ciencias naturales, porque la memoria tiene muchas definiciones y son muy buenas que tengan tantas interpretaciones. Pero yo parto de una que viene de las ciencias biológicas porque siento que es bastante adecuada. Disculpen, un poco recuperando una gripa. Pero en la memoria se entiende como la capacidad de cualquier organismo para poder almacenar conocimiento adquirido en el pasado para su recuperación posterior. Y la última frase de esta definición, que sin estos mecanismos para poder recuperar el pasado en el presente, sería imposible que las personas planificaran interacciones exitosas y evitar intencionalmente circunstancias previsiblemente desagradables. Es decir, la memoria nunca es solo para recordar, la memoria es para actuar en el presente, para poder moldear un futuro deseable. Y esto me es fundamental porque implica que la memoria es una cuestión del presente, del pasado y del futuro en simultáneo. Y como arquitecto yo estudio los espacios donde se construye memoria, o se busca construir memoria. Esta imagen que estoy mostrando es una fotografía del monumento, el memorial a las víctimas de Campo Algodonero en Ciudad Juárez, que fue parte de la sanción que recibió el Estado mexicano en 2009 por el caso Campo Algodonero, que tiene que ver con los feminicidios en Ciudad Juárez y la sistematicidad de estas violencias que comenzaron en los 90s, en la antesala del Tratado de Libre Comercio, y que fueron exacerbándose y se convirtieron en un problema que llegó hasta la Corte Interamericana. Este monumento fue develado en 2011 y pues el gobierno mexicano, a pesar de haber dado este objeto, haber construido este espacio de memoria, lamentablemente 2 años después de su inauguración, la tasa de feminicidio se ha disparado, cada vez vemos mucho más este tipo de violencia y bueno, o sea, a lo que yo estoy tratando de llegar es que pienso yo que este es un espacio que solamente recuerda el pasado, pero no ignora el presente, no está preparado para dialogar con el presente y mucho menos con el futuro. Y los siguientes ejemplos que voy a mostrar son parte de este mismo patrón que he estado estudiando durante mucho tiempo. Por ejemplo, el Memorial a las Víctimas de la Violencia en la Ciudad de México, que fue inaugurado en 2013, pero construido por el gobierno federal del expresidente Calderón. La intención de este espacio era conmemorar a las víctimas de las violencias que habían ocurrido desde los 60s en México hasta la fecha de aquel entonces. Y sin embargo, como a pesar de que y disculpen, mis vecinos están jugando también por el ruido, a pesar de que este memorial fue construido, pues cuando se inauguró se hablaba de cerca de 60,000 personas asesinadas y hoy pues, los números son difíciles de calcular, pues habla de más de 350,000 personas asesinadas y más de 100,000 desaparecidas. Entonces, otro espacio que no dialoga con el presente, que tampoco con el futuro. Y lo mismo sucedió en algún momento con el monumento al sismo del 85, ubicado también en la Ciudad de México, que pues se inaugura este monumento
pero no hizo nada este monumento para hablar sobre el futuro riesgo que eventualmente llegó en 2017, no hizo nada este monumento para prepararnos para un nuevo sismo. Y yo pienso que estos espacios están buscando un nunca más, o al menos profesan que debe de recordarse un evento de violencia o de negligencia por parte del Estado mexicano, pues para que no se repitan, ¿no? La memoria es para poder planificar decisiones en el presente que evitan futuros indeseables. Y yo lo que pienso es que a las personas artistas y arquitectas que desarrollaron estos y tantos otros espacios de memoria, lo que les hizo falta fue dialogar con el discurso de los derechos humanos, ¿no? Y eso es un poco lo que vengo también a ofrecer a quienes vienen de las prácticas del código, ya sean como artistas o desarrolladores. Es que creo que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la justicia o la falta de trabajo en materia de justicia y de memoria tiene que ver con una falta de diálogo con el discurso de los derechos humanos, ¿no? Porque ahí fue donde yo encontré respuestas. Y particularmente encontré respuestas en el marco que se le llama comúnmente justicia transicional. La justicia transicional es un marco de actuación que se desarrolla en los 90s, después de las experiencias de la posguerra, de Nuremberg, se fueron como tecnificando y fueron desplegadas en los 90s, pues en Ruanda, en la antigua Yugoslavia, y desde entonces también se han ejercitado en lugares como Colombia o también pues, en México hay pues, algunos ejercicios pálidos, muy pálidos, de justicia transicional. Pero lo que quiero decir es que siguiendo un reporte de la ONU del 2020, del relator especial en materia de verdad, de justicia, reparación y no repetición, este relator en verano de 2020 identifica que la memoria es el quinto pilar de la justicia transicional. Y si pensamos que los otros 4 pilares son verdad, que son las acciones para poder esclarecer pues, acontecimientos violentos del pasado, la justicia, que son las acciones que buscan llevar ante tribunales a las personas responsables por esas acciones violentas con el fin de ser sancionados, la reparación como las acciones que tratan de restablecer a las víctimas a su estado anterior de sufrir las violencias, al menos en lo ideal, porque pues, una persona que sufre el asesinato de un familiar jamás podrá ser reparado, pero pues, la justicia transicional es un marco aspiracional, significa que es imaginativo, que es futural, que trata, a pesar de las dificultades, trata de lidiar con imposibilidades. Y finalmente la no repetición, que son los cambios culturales, institucionales y legales que deben de acontecer para tratar de evitar que un proceso de violencia se reactive. Entonces, estos 4 pilares ya se tenían muy bien identificados, pero a partir de 2020 es que se propone que la memoria debe ser un quinto pilar transversal. Y yo, más que ponerlo transversal, pues como arquitecto, me interesa colocarlo sobre estos otros 4 pilares, en el sentido de que la memoria tiene que estar apoyada, ¿no? Estructuralmente sobre la solidez de las otras 4 pilares. Y entender también que la memoria es un derecho, ¿no? Que se ha ido construyendo a lo largo de varios años, a través de varios documentos, en distintos foros internacionales, no solo la ONU, o sea, que podría comenzar desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el artículo 19 y el derecho a la información, y pues poco a poco a través del trabajo que han hecho los organismos internacionales para terminar con la impunidad y la corrupción, para poder generar marcos de reparación para las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, es que se ha construido que el derecho a la memoria es la verificación de los hechos, es la divulgación de la verdad, también en materiales educativos, son ceremonias de declaraciones de responsabilidad y que restablecen la dignidad de las víctimas, son disculpas públicas y son conmemoraciones y homenajes a las víctimas anuales, etcétera, ¿no? Pero pienso que ahí también hace falta como trabajo para poder no solo hacer espacios donde se lleven a cabo estas acciones, sino que también hayan espacios para la reparación y la no repetición, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo del campo algodonero en Ciudad Juárez, pues yo lo que volteo a ver en comparación a un espacio que no dialoga con el presente, que no trabaja para las víctimas de feminicidio posteriores a la inauguración, pues volteo a ver a espacios como la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la Ciudad de México, donde cotidianamente hay un cuerpo de mujeres de diversos, no solo estratos socioeconómicos, sino distintas luchas, madres que buscan a sus desaparecidos, mujeres indígenas que luchan por el derecho a la vivienda,
mujeres que fueron madres o hermanas de mujeres que fueron asesinadas por motivos de género, es decir, que sufrieron feminicidio en su familia, y que se construyen solidaridades que en lo cotidiano buscan atender las necesidades por la verdad, por la justicia, la reparación y la no repetición para sí con ellas, ¿no? Y también, yendo a las prácticas desde el código, es muy destacable el trabajo de organizaciones y hago un énfasis especialmente en el trabajo de Data Cívica, de las personas compañeras de que ahí son desarrolladores que practican el código, que también frecuentemente están en diálogo con textos críticos desde las teorías feministas, entre muchas otras, y cómo ellas aproximan en una práctica de investigación, de ciencia de datos, también pues, sobre cómo comunicar también a audiencias generales y no especializadas los hallazgos en sus investigaciones, ¿no? Y haciendo un mismo repaso, ¿no? Regresando al ejemplo del Memorial a las Víctimas por la Violencia, la verdad es que ahí creo que no podríamos aspirar a un espacio único que intentara englobar todas las violencias que existen en todo el país, sino más bien veo las prácticas espontáneas que suceden en la calle, en las personas, como fueron, por ejemplo, las protestas por la paz en Chiapas hace apenas unas semanas, y cómo salen las comunidades, ¿no? A exigir su derecho a la paz y a vivir sin violencia, en vez de tratar de relegar eso a unos muros, ¿no? Porque de cierta forma, aquí yo lo que veo es una especie de código que no se ejecuta, como un programa, digamos, una programación fija que no recibe nuevas variables, que no responde a una cotidianidad cambiante, y mientras que aquí veo como pues justo lo que hemos sido siempre los humanos, ¿no? Un código generativo constantemente ejecutándose, mutable, constantemente respondiendo a nuevos retos y como modificando su comportamiento. Pero bueno, yendo estrictamente al trabajo del código, pues yo quiero resaltar otro trabajo en el que estuvo involucrado Data Cívica, pero también la organización Elementa de Derechos Humanos, el Centro GEO, que es un centro CONACYT, y la Dirección de Incidencia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Y este es un modelo, lo que estamos viendo es un pantallazo de un modelo geoestadístico predictivo que busca, que lo que trata es predecir dónde se deben de buscar fosas clandestinas en Baja California. Y lo hace a través del análisis y la interpretación de 3 distintas capas informativas. La primera son patrones de agrupación que sugieren una selección no aleatoria de sitios por parte de perpetradores, es decir, fueron estudiando dónde ya existían fosas clandestinas y tratar de generar un patrón para entender que no es aleatorio la selección de los lugares donde el crimen organizado decide cavar una fosa clandestina para depositar un cuerpo. Y la segunda capa tiene que ver con el análisis de accesibilidad espacial, y visibilidad, es decir, donde hay alta accesibilidad para un auto, pero baja visibilidad desde una carretera, y esto es lo que determinó este equipo nombró como espacios clandestinos, ¿no? Los lugares donde hay mayor probabilidad de que pueda haber una fosa. Y el tercero es un ejercicio de percepción remota, un análisis hiperespectral de imágenes satelitales donde se monitorea la concentración de clorofila en plantas, ya que un cuerpo humano en descomposición, pues orgánicamente es una fuente de nutrientes orgánicos que aumenta la concentración de clorofila en plantas. Entonces, esto genera un índice, y estas 3 capas, los espacios clandestinos, la concentración de clorofila y los patrones de agrupación, pues, generan este modelo estadístico, ¿no? Y es importante decir que esta práctica de código crítico, pero orientado hacia la producción de verdad y de justicia, pues obtuvo 2 hallazgos positivos, ¿no? Donde las brigadas estatales de búsqueda en Baja California utilizaron este modelo y lograron encontrar dos espacios, ¿no? Y finalmente, haciendo una última vuelta, ¿no?, de tuerca, de pues, si tenemos un espacio de memoria para un sismo, pues que sería un espacio vivo que también tuviera estas características generativas y como críticas, ¿no? Y una de ellas definitivamente fue Verificado 19S, que fue un ejercicio de mapeo colectivo, de mapeo y de trabajo y de gestión de recursos, de insumos para el rescate con vida de personas humanas atrapadas en escombros, donde fue fundamental el trabajo de
tanto personas en calle, de una extensa red en confianza de personas mirando y escuchando las actualizaciones de los sitios de emergencia, pero también de programación, ¿no? O sea, también fue un trabajo donde desarrolladores tuvieron que lidiar con las limitaciones, por ejemplo, que habían impuesto ciertas plataformas públicas como Google y hacer un ejercicio crítico para poder brindar información veraz, verificada, oportuna a personas que estaban en labores de rescate. Y otro, en el mismo tema, pues está también el memorial que se hizo al colapso del colegio Repsamen en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, que por un lado tiene esta expresión arquitectónica, que es una fuente, como yo diría que es un lugar común en la construcción de memoriales, ¿no? Elementos de agua, elementos pétreos que simbolizan a las personas que fallecieron, plazas públicas, jardines, pero lo importante de este ejercicio es importante destacar que este memorial fue construido como parte de una acción institucional que fue una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y esta recomendación fue escrita siguiendo las demandas o las peticiones, las medidas de satisfacción de las víctimas directas, los papás de la niñez que murió en ese colapso sísmico, pero también los familiares de las profesoras y personal que falleció ahí. Y es muy importante destacar, pues, por último, este trabajo, esta herramienta tecnológica que hoy es parte de los servicios del gobierno de la Ciudad de México, que es un programa que se llama Escuela Segura, una plataforma en línea que indica todos o sea, que busca visibilizar, de cierta manera denunciar todas las escuelas privadas que no cuentan con todos sus documentos en materia de seguridad estructural, pues que no están al corriente, ¿no? Y entonces esta es una herramienta para que familiares exijan a quienes administran estas escuelas privadas, pues cumplir con sus obligaciones de seguridad estructural. Y siento que aquí es donde está como una buena conjunción entre la memoria, una memoria que mira el presente y está preparada para el futuro, que responde a necesidades cambiantes a través del uso de la tecnología y del desarrollo. Entonces, ya habiendo visitado estos ejemplos, quisiera yo ahora concentrarme y ofrecer en trabajo propio, ¿no? En ambas líneas. Si recuerdan, al inicio dije que iba a hablar primero de memoria y memoriales y después de la investigación contraforense o la arquitectura forense. Entonces, en todos estos trabajos, lo que estoy también tratando de invitar a la audiencia es que hay que buscar una estética de la justicia, ¿no? Hay que buscar formas de generar mensajes desde nuestras posiciones, en nuestras distintas disciplinas, que arrojen a audiencias mensajes entendibles sobre cómo podemos orientar nuestras disciplinas hacia las prácticas que generan justicia, ¿no? Que generan también verdades y que acompañan a las víctimas. Yo pienso que, por ejemplo, esto no es suficientemente una estética de la justicia porque no genera ni transmite mensajes a audiencias que les ayudan a acercarse a verdades ni a prácticas de la justicia transicional. Y esta quizá es un acercamiento, pero pienso que debe de haber un espacio entre, por ejemplo, la expresión arquitectónica de este memorial y esta plataforma. O sea, debería de haber un lugar donde estas cosas estén en constante diálogo para justo acercarnos a mejores estéticas. Y eso es lo que trato de hacer en mi trabajo, por un lado, como alguien que produce memoriales, ¿no? Aquí hay imágenes de algunos de los ejercicios que he hecho a lo largo de mi carrera como arquitecto, donde estoy buscando esta estética de la justicia. Y quiero contarles de un proyecto en curso, el más reciente, que se llama El Bosque de la Esperanza. Y para poder introducirlo, pues voy a ponerles un video. Espero que se escuche el audio. Okay. Busco a mi hijo, yo busco a mi papá, yo busco a mi hija y yo busco a mi hijo, yo busco a mi hermano. Tengo un hijo desaparecido desde hace 17 años. Para mí es muy importante esta plataforma para concientizar a más personas de la situación que vivimos aquí. Ponerla en memorial para que la gente visualice más. Mi memoria es hablar sobre mi papá, es hacer esto, buscar cualquier espacio para seguir hablando de él. Estamos aquí tratando de que este proyecto se haga realidad porque consideramos que sería efectivo para hacer
más amplio la información sobre nuestras desapariciones. Como dignificando su identidad o su existencia. Es un proyecto importantísimo, nos muestra mucha esperanza y fortaleza para seguir adelante. También nos va a ayudar a tener mucha difusión y que la gente y el mismo gobierno se concientice en el problema que estamos viviendo, que realmente puede estar en la memoria de todos, como en la de nosotros. Y queremos lograr que la dignidad se haga costumbre. Entonces, como pudieron ver en este video, este es un memorial para personas desaparecidas en México. Es una reunión, más que un memorial, porque esto yo lo he aprendido de las compañeras que buscan. Como estamos hablando de personas desaparecidas, no es adecuado el término memorial, porque memorial remite demasiado a la conmemoración de personas que han perdido la vida. Y no estamos hablando ahorita de personas que han perdido la vida, sino de personas desaparecidas, que es una condición material y política importante, ¿no? Entonces, lo que es el Bosque de la Esperanza es en realidad una reunión de acciones y espacios de memoria a lo largo de varias partes del país. Pero primero, para quienes también nos están escuchando desde afuera o quizá no estén tan familiarizados con la crisis de desaparición en México, este es un pantallazo de una plataforma gubernamental del Registro Público Nacional de Personas Desaparecidas. Y el recuadro que está en rosa es el importante. El que está acá es el que indica que estamos el número cambia diario, pero estamos en alrededor de 112,000 personas desaparecidas en México, de las cuales hay una carpeta de investigación que denuncia, ¿no? Y que obliga, por lo tanto, al Estado mexicano a buscarle. Hay una cifra negra desconocida. Algunas de las colectivas de búsqueda dicen que podría ser hasta 3 veces mayor, ¿no? Y bueno, actualmente en México tenemos el problema, y este es el problema que yo como diseñador estoy tratando de resolver a las colectivas, es que no solamente hay un problema de desaparición de la persona y desaparición de las pruebas o las evidencias que pudieran brindar pistas para poder llegar al paradero de la persona desaparecida, pero el problema con el que yo estoy trabajando directamente es que ya ahora nos enfrentamos a la desaparición de la memoria de las personas desaparecidas. El contexto actual en México se está buscando un rediseño institucional cuyo objetivo es reducir el número de desaparecidos con una metodología que las propias familias y los colectivos de las familias y sus representaciones han dicho que no es adecuado y también es ilegal porque no fue consultado con las víctimas. Y en México existen leyes que obligan al Estado a consultar este tipo de decisiones con las víctimas y pues no se está dando a cabo. Entonces, yo lo que tengo que buscar con este proyecto de memoria es, primero, pues tener muy en cuenta que en México se vive un panorama donde los proyectos de memoria y la memoria frecuentemente se utilizan para callar, silenciar y bloquear el acceso de las víctimas a sus derechos, a la verdad, a la justicia, reparación y no repetición. Entonces, regreso yo a esta noción de los 4 pilares y de que la memoria solamente sobre una memoria que está apoyada en esos 4 pilares puede florecer un bosque de memoria. Y también están los antecedentes en México de que diversos colectivos de búsqueda llevan desde 2015 colocando en espacios públicos un formato, una estética muy particular de acciones de memoria que se les han llamado árboles de la esperanza por lo general. En otros lugares se llaman árboles del dolor o árboles de la memoria. Pero lo que son estos árboles son pues la toma o colocación de árboles en espacios públicos donde se cuelgan listones o fotografías, uno para cada persona desaparecida que está siendo buscada. Y esto es una práctica que si bien surgió con el colectivo Fundec en Torreón, en Coahuila, de manera espontánea, ha sido adoptada por muchos colectivos y hasta la fecha hay más de 28 ciudades o poblaciones en México donde han habido o hay árboles de la esperanza. Y digo han habido porque han sido atacados muchos de estos árboles y han sido destruidos por gobiernos locales o en complicidad con actores privados o criminales. Entonces, lo que este proyecto busca es robustecer esa forma de memoria. Y actualmente estamos en una fase piloto en la que estamos trabajando con 6 colectivos de búsqueda, 4 en Baja California, ahí hay solo 3 porque el otro no tiene logo, uno en Veracruz y uno en Guanajuato.
conmemorando a 101 personas desaparecidas. Y quiero explicarles muy rápido que pues, lo hicimos a través de talleres participativos para poder identificar necesidades. Y ahora voy acercándome como a lo que es el trabajo de la memoria con el código, ¿no? Por un lado, este proyecto tiene una estrategia física, ¿no? Un componente que justo se trata de la fabricación de este tipo de listones, cada uno grabado sobre un material retroreflejante con láser para poner un nombre y un rostro que no se borre ante el sol. Estos son algunos acercamientos de algunos de los que hemos hecho. Y también unas placas que se colocan en los árboles. Pero lo importante de los árboles es que son espacios arquitectónicos mínimos donde las personas puedan reunirse para protestar y vociferar sus exigencias de que el Estado cumpla con sus obligaciones de buscar, pero también generen pues, diálogos íntimos con las personas que están buscando. Hay personas participantes en este proyecto que hablan de que a través de los árboles pueden sentir que hay una conexión casi física con la persona que están buscando, ¿no? A través de la tierra. Entonces, se generan rituales afectivos que permiten también fortalecer los propios lazos dentro y entre los colectivos de búsqueda, que es algo que también estamos tratando de hacer, ¿no? Y también conectar esos colectivos, esas agrupaciones con sus comunidades inmediatas, porque una de las cosas que nos han contado y que se tiene bien diagnosticado es que las personas que buscan se sienten muy aisladas de sus comunidades y que constantemente requieren sentirse como retejidas a esa comunidad de la cual la violencia y la desaparición las ha separado. Pero bueno, el objetivo del Bosque de la Esperanza es reunir los árboles que están en distintas partes en un gran bosque de memoria. Y por eso tenemos que recurrir a la práctica del desarrollo de código con componentes virtuales. La primera que ha sido parte del proyecto desde sus inicios ha sido la intención muy clara de generar una plataforma web donde se puedan comunicar las memorias entre distintas experiencias de desaparición. Y esta es una foto de cómo fuimos probando el prototipo en los talleres, haciendo mucho user testing, pues justamente en distintos celulares, distintos dispositivos para asegurar una máxima usabilidad. Y bueno, tenemos una población de personas, las personas que buscan en México son abrumantemente mujeres mayores de 50 o 60 años. Entonces también es un trabajo pues necesario generar herramientas tecnológicas que puedan ser accesibles para ellas. Entonces para eso hicimos toda suerte de estudios, de encuestas, tuvimos algunos hallazgos que nos nutrieron nuestras hipótesis de diseño y por ello llegamos a la necesidad de tener que desarrollar un chatbot, ¿no? Que funcionara a través de WhatsApp, porque el común denominador de habilidades tecnológicas que compartían era el uso de WhatsApp. Entonces es a través de WhatsApp que desarrollamos junto con algo que no mencioné es que Data Cívica atraviesa toda esta parte de componente virtual, también nos acompañan con todos los conocimientos que han adquirido de trabajar en derechos humanos a través del código y el análisis de datos. Y bueno, a través del chatbot es que ellas interactúan directamente con la plataforma para producir justamente los listones virtuales que funcionan como una especie de blog donde pueden compartir media, textos, audios, notas de voz, como todo tipo de suerte de como elementos. Incluso hay quienes nada más quieren platicar sobre sus personas desaparecidas, hay quienes quieren subir elementos de la carpeta. El chiste es que esto debe de funcionar también como un archivo que quizá algún día pueda ser parte de un proceso de justicia transicional en un futuro donde en México estemos listas para poder pues, lidiar con todo este pasado, ¿no? Y bueno, nada más como para terminar la parte de memoria, como que todas las lecciones arrojan a que un trabajo crítico de memoria debe de contemplar la verdad, si no cae en la mentira, que si no involucra prácticas de justicia, fomenta la impunidad, que si no hace un trabajo de reparación o trabaja hacia poder restituir la dignidad de las víctimas, muy probablemente generará mayor daño, y que si no contempla estrategias en cambios culturales, institucionales y legales, pues entonces probablemente se fomentará la repetición y por lo tanto es una forma de olvido. Y bueno, con esto ya pasamos a la parte de arquitectura forense y de investigación. Y bueno, nada más platicar para quien no sabe que todo lo que yo he aprendido, de hecho, sobre investigación contraforense viene de la práctica de Forensic Architecture, con quien
Luis mencionó que todavía soy parte, en realidad no, el 1 de septiembre dejé de ser parte de Forensic Architecture para empezar a trabajar junto con mi socia Elis Mendoza en la creación de la Agencia Mexicana de Arquitectura Forense. Pero bueno, es decir, de mencionarles que Forensic Architecture hacemos un trabajo transdisciplinario entre muchas disciplinas como son el derecho, el cine, el arte, las ciencias, el periodismo y, por supuesto, el desarrollo de software y la programación y la práctica crítica de la misma. Nuestro equipo de desarrolladores constantemente están debatiendo, no solo están investigando nuevos algoritmos que puedan implementar en nuestras investigaciones, sino constantemente están cuestionando lo que implica el uso de estos códigos, de estas líneas. Y el nombre de la agencia mexicana se llama Representare, está hospedada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, el caso que les quiero yo explicar hoy y de cómo atraviesa el uso del código en la investigación tiene que ver con el feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio, que, bueno, para quien no sepa, Lesbi nació el 7 de enero de 1995 y ella planeaba estudiar una licenciatura en la UNAM y tenía sus propios sueños, pero trágicamente fue asesinada a la edad de 22 años en Ciudad Universitaria en la UNAM, que es donde está Representare, ¿no? Entonces, y es donde yo estudié arquitectura. Y para contarles un poco del caso, pues de las primeras cosas que nos enteramos, o las formas que nos enteramos del feminicidio de Lesbi fue a través de una serie de tweets, no solo desafortunados, sino ilegales, de la Procuraduría de la Ciudad de México, donde pues se hizo una operación, se ejecutó una manera digamos, un algoritmo de la machista, patriarcal, de las procuradurías, donde lo primero que hacen es responsabilizar a la víctima de su propia muerte, ¿no? Esa es una característica clave de la violencia de género, no solo en México, sino en América Latina y en muchas partes del mundo. Y que esto naturalmente, pues no solo su mamá, que está ahí a la derecha, Araceli Osorio, una mujer de la cual he aprendido yo muchísimo, y muchas personas, su dignidad y su liderazgo en la protesta, pues levantó suficiente indignación como para que fuera acompañada por organizaciones de defensa de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Y pues bueno, este activismo permitió eventualmente que se abriera el caso otra vez. Y justo mientras sucedía eso fue que se dio la exposición de Forensic Architecture en un museo de arte contemporáneo en la Ciudad de México, donde se presentaron sus hallazgos sobre uno de los casos más terribles de desaparición forzada, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y menciono esto porque las personas que acompañaban a Araceli y al papá de Lesbi en la búsqueda de justicia fueron a esta exposición, como muchas personas en el mundo de los derechos humanos, donde nos confrontamos a las formas en que Forensic Architecture trabaja el código, la arquitectura, las artes para investigar los casos de violencias, ¿no? Y esto detonó un imaginario político y estético enorme en México. Y si hay alguien como de Colombia pues, viéndonos, creo que podrán decir que lo que hicimos para la Comisión de la Verdad de Colombia hizo algo similar, ¿no? Las personas que fueron a esa exposición de huellas de la desaparición, se les detonó un imaginario político y estético muy valioso para la defensa de los derechos humanos. Entonces, pues quisiera dejar tiempo para una discusión, entonces voy muy rápido por la metodología que utilicé para hacer este peritaje del feminicidio de Lesbi, sobre todo concentrándome en este primer paso, porque en México el feminicidio, un homicidio de una mujer o una persona generizada, o sea, no un hombre, pues, se tipifica como feminicidio si alguna de estas condiciones se cumplen, ¿no? Las que están aquí en la pantalla. Y yo quisiera, como quizá para la audiencia de un evento como este, no es común confrontarnos con las leyes, pero, o sea, creo que no es muy difícil hacer el giro perceptual para entender que las leyes también son códigos, ¿no? Son líneas de códigos que se ejecutan según una serie de condiciones. Si hay una condición de que, no sé, un homicidio se comete con las siguientes condicionantes, si la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo y las que están ahí abajo, entonces eso es un feminicidio. Y si es un feminicidio, entonces se ejecuta la sentencia conforme a una serie de cuestiones, ¿no?
Y el código, la ley, no es un código que se queda estático en el tiempo, también es generativo en el sentido de que hay jurisprudencias que las van cambiando en el tiempo, antecedentes que van cambiando la naturaleza de cómo se ejecuta este código. Y entonces también tenemos que leer la ley como si fuera como otro elemento de esta investigación que transforma las condiciones para las cuales se investiga, ¿no? Esa es una variable que yo tengo que contemplar para poder modificar mi investigación como arquitecto y enfocarlo en, por ejemplo, comprobar una de dos o las dos de estas causales, que fueron comprobar la violencia previa y comprobar la causal de la exposición del cuerpo en público. Y pues bueno, lo que yo hice fue hacer un escaneo con LIDAR, una serie de los espacios donde ocurrieron estas acciones, también una sincronización de los videos de vigilancia que estaban disponibles y hacer cartografías para poder comprender cómo es que la espacialidad y estos medios interactuaban, ¿no? Y bueno, o sea, pudimos presentar esto en juicio, logramos una sentencia condenatoria, pero lo que quiero ya terminar es que yo no puedo mostrar este peritaje porque todavía está apelando la persona que fue sentenciada a su inocencia y que hay formas de ocultamiento. No solamente no puedo mostrar esta verdad y no hemos podido hacerlo, sino que hay otras formas de ocultamiento que operan en las leyes y dentro de las máquinas, que es como mi reflexión final con la que los quiero dejar, ¿no? Y esto fue posible gracias a que recibí una invitación a presentar una pieza reflectiva en un foro público. Entonces también es importante hablar de cómo las artes abren espacios de reflexión que no son posibles dentro de los tribunales y no son posibles dentro de otros espacios institucionales. Entonces, pues sí, déjame ver si corre esto, perfecto. Entonces, lo que quiero decir es que en el trabajo que yo hice, pues yo lo que tuve que confrontarme es que estaba trabajando con una manera de ver que era mediada a través del LIDAR, ¿no? Y una escala de LIDAR no ve, o sea, calcula. Lo que hace es que esta máquina lanza una pulsación de láser y espera que un objeto reciba esa pulsación y la rebote de vuelta a la máquina. Y cada pulsación se registra en una base de datos con valores numéricos, 6 valores, X, Y, Z, y como tiene esta cámara la capacidad de poder ver con otro sensor valores en RGB, se le asocian los otros 3 valores, RGB. Pero yo no puedo leer una imagen o un espacio si estoy viendo nada más una hoja de cálculos. Lo que yo necesito es confiar en que esta máquina y este software van a poder reproducir fielmente el espacio que estoy tratando de estudiar. Entonces, de cierta forma, al estar haciendo yo este peritaje, estoy viendo a través de una máquina, ¿no? Ya no es mi percepción directa como humano con el espacio, sino está mediado por una serie de algoritmos y de códigos. Perdón. Entonces, así es como se va formando esta imagen. Y bueno, o sea, muchos sabemos aquí que el LIDAR tampoco es una tecnología precisa porque puede generar artefactos, que en el caso de un auto autoconducido, pues puede generar accidentes bastante graves, ¿no? Y yo estoy aquí tratando de perseguir y buscar una verdad. Y bueno, hablando de la parte o sea, yo creo que ahí hay un ocultamiento con el que tengo que lidiar críticamente al estar estudiando con una máquina LIDAR, ¿no? Hay un ocultamiento algorítmico. Y luego hay un segundo ocultamiento que es el óptico, que tiene que ver con la cámara de seguridad que debió de haber registrado el feminicidio de Lesbi, pero que por condiciones técnicas del lente de la cámara, como su ángulo, su sensor, la calidad de su sensor y el formato de almacenamiento del pietaje, se borró ese pietaje. O sea, hay un lapso de 19 segundos en el pietaje de la cámara que debió de haber grabado, que quedó bajo un umbral de resolución probatoria y no nos permitió esclarecer de manera más directa el feminicidio. Tuvimos que hacer unos giros conceptuales y metodológicos para poder comprobarlo, ¿no? Y esto es porque pues, estas cámaras de seguridad tienen estas programaciones de que si no hay movimiento, deja de grabar y no almacena información. Entonces, este ocultamiento óptico es un segundo ocultamiento con el que tenemos que lidiar y críticamente cuestionar, pues, quién fue quien programó esas líneas de código en esa cámara de seguridad como para que decidiera no grabar justo el momento que teníamos que estudiar ante un tribunal, bueno, ante un proceso de investigación y presentar ante un tribunal. Y el tercer ocultamiento pues tiene que ver precisamente con estas condiciones legales que
como no podemos, como no ha terminado el proceso jurídico, necesitamos resguardar la verdad del público. Y ya, o sea, insisto, ya hay una sentencia condenatoria, pero sigue apelándose. Entonces, no podemos mostrar esta verdad, aunque ya ha sido comprobada ante 2 tribunales distintos, hacia el público. Y entonces, pues sí, o sea, con eso termino ahora sí. O sea, como tenemos instrumentos ópticos que ven, pero que no nos dejan observar, tenemos datos que no podemos leer si no son calculados antes. Tenemos computadoras y algoritmos que vigilan, pero desechan registros de violencia, y los códigos penales que programamos para procurar justicia, pero que niegan acceso a ella. Entonces, de esta forma es que se van construyendo verdades públicas que existen, pero permanecen inaccesibles, que están custodiadas con estos ocultamientos entre los monopolios del Estado, en este caso mexicano, sobre la identificación e investigación de la violencia que vivimos, y por otro lado, sobre las compañías privadas que programan estas herramientas de captura y de vigilancia que pues simplemente no podemos trastocar, ¿no? Entonces, pues sí, lo que busco a través de esta reflexión es generar estrategias que muestran tales ocultamientos con el objetivo de poder trazar los contornos de aquellas cajas negras que no nos permitan procurar verdad ni justicia, ¿no? Y bueno, si alguien quiere ver la pieza completa, ahí hay un código QR, echen un screenshot, ahí lo dejo. Y si quieren, pues con esto ya termino. Sí. Sergio, muchísimas gracias por esta plática. La verdad es una práctica sumamente fascinante, ¿no? Yo quisiera hacerte algunas preguntas. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas, entonces quiero aprovechar el tiempo, ¿no? Quisiera empezar un poco tomando esta idea de la memoria que nos planteas, ¿no? Donde la memoria de alguna manera es un vínculo, ya nos decías tú, pasado, presente, futuro, ¿no? Y en el cual, lo decías justo ahora al final, lo que se trata de construir muchas veces es o más bien, la verdad resulta un constructo, ¿no? Y este constructo en muchos sentidos está relacionado justamente, por ejemplo, con una cuestión que en términos legales, que en términos tecnológicos son los datos, ¿no? Y a mí una cosa que me interesa mucho de tu práctica es justamente dónde entra la producción de los datos, o sea, el agenciamiento sobre los datos, ¿no? Y el cuestionamiento de los datos, ¿no? Que son 3 formas de acercarse, digamos, como este problema, ¿no? Es decir, por un lado, ¿quién produce los datos? Significa de alguna manera un tipo de sesgo, ¿no? ¿Con qué herramientas se utiliza e interpreta? También incluye otro tipo de sesgo, ¿no? Y al final, ¿cómo uno se agencia de este tipo de datos en términos de cómo tienes acceso a ellos o no tienes acceso a ellos, ¿no? También construye de alguna manera estas formas de verdad, ¿no? Entonces, siento que tu práctica dialoga mucho con, digamos, con estas diferentes formas de acercarse, por ejemplo, a esa construcción de la verdad desde los datos, y quisiera un poquito como escuchar tu reflexión en términos de eso, o sea, cómo digamos, esta noción de datos, ¿no? De alguna manera orienta algunas de tus prácticas, ¿no? Sí, es una pregunta compleja, ¿no? Pero sí, vamos a darle. Pues bueno, o sea, lo fundamental ya lo dijiste, ¿no? Es partir siempre de un acercamiento crítico a las fuentes de los datos, reconociendo y abrazando las limitaciones y posibilidades de cada uno. Por dar 2 ejemplos de este ejercicio, ¿no? de este primer paso. Si tú estás recibiendo una carpeta de investigación que fue integrada por una fiscalía, de entrada ya sabes que hay una persona que es un MP, y estoy hablando ahorita de México, ¿no? Sabes que es una persona que está abrumada, que tiene una práctica archivística, que entran tanto puede tomar decisiones de meter paja a una carpeta, como también intencionalmente tomar la decisión de dejar fuera un elemento que por cuestiones arbitrarias se consideró no como un elemento probatorio, ¿no? Y eso ya te prepara como para leer ese archivo, esa carpeta, críticamente, y saber qué es lo que... Digo, también tienes que tener una pregunta investigativa como muy, muy clara para poder aproximarte a esto, ¿no? Saber exactamente cuáles son los alcances de lo que puedes hacer y qué es lo que te están pidiendo también las personas que estás acompañando, ¿no? En el caso de lo de Lesbi,
se me estaba pidiendo muy específicamente, tú como arquitecto comprueba que el espacio donde ocurrió, o sea, representa el espacio, y entonces, pues para mí todas las cuestiones, no sé, de medicina forense que estaban en la carpeta, yo ni siquiera tenía que verlas, no tenía que estudiarlas, no tenía que criticarlas. Pero bueno, ese es por un lado del lado del Estado, y también algo que aprendimos en el caso del Palacio de Justicia en Colombia, en Forensic Architecture, es que tenemos un Estado que oculta, ¿no? Entonces, la evidencia que no, muchas veces había evidencia cuya existencia sabíamos que que existía, pero que no existía en los materiales o que no se nos entregaba. Entonces, esto es algo que uno de nuestros investigadores, Óscar Pedraza, llamó evidencia negativa, ¿no? La ausencia de evidencia también es evidencia. Entonces, el no tener el dato también es un dato que nos sirve para justamente ir trazando los contornos de cómo es que operan estas violencias, ¿no? No podemos ver qué hay adentro de esta caja negra, pero podemos trazar sus contornos. Y a partir de las interacciones con otros elementos de prueba es que podemos ir describiendo su naturaleza. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, cuando una persona testiga de violencia nos entrega datos, ¿no? Nos da testimonio. Y hay veces que los testimonios, por el mismo trauma que sufre una persona, pueden estar, pues no sesgados, sino distorsionados, ¿no? El mismo trauma, el haber vivido la violencia, pues genera procesos psicológicos, neuronales, que tenemos estudiados, que no permiten que la persona acceda al recuerdo de una manera, llamémosle, fidedigna o comprobable. Pero esos errores en la memoria también son información, también son datos. Así como tenemos evidencia negativa en el caso de cuando un Estado no te entrega datos, las distorsiones son evidencia de que se sufrió un trauma, de que se sufrió una violencia. Y si nosotros estamos tras la pista de comprobar el nivel de daño que sufrió una persona, eso nos es útil, ¿no? Una perspectiva más positivista rechazaría esa distorsión, como, esto no es verdad, no opera en un tribunal, pero lo que nosotros estamos persiguiendo es un entendimiento complejo y una producción compleja de esa verdad, ¿no? Que tiene muchas perspectivas. Entonces, una vez que recopilamos estos datos, es por eso que en arquitectura forense, pues, nos es tan necesario confrontar, ¿no? Las presencias y ausencias de datos y evidencias por parte de quienes perpetran y quienes sufren la violencia. Y así es como vamos produciendo esa verdad, en esa confrontación compleja de tanto los aciertos, o más bien precisiones e imprecisiones de los datos. Muchas gracias, Sergio. Eso me lleva a una segunda pregunta que creo que se liga un poquito con esta afirmación que hacías, ¿no? O bueno, más que una afirmación, una provocación donde decías, vamos a leer también las leyes como código, ¿no? Y quisiera pensar un poco, por un lado, las leyes como código, pero también este vínculo entre memoria y espacio público que ponías sobre la mesa, ¿no? En ambos casos, siento yo que estamos hablando justamente de el código, o sea, en esa metáfora, ¿no? El código como un poder constituyente, en el cual justo lo que se constituye es una propiedad sobre la memoria, en la cual, por ejemplo, en el espacio público vemos muchas veces en los memoriales, las estatuas y demás, una forma constituyente de concebir desde el Estado una verdad histórica, ¿no? Lo mismo que sucede, por ejemplo, en las leyes, cuando un cierto código o una práctica social y cultural se constituye como ley, ¿no? Sí. Y creo que algo interesante que vincula los, digamos, como dos facetas de tu práctica, ¿no? La práctica forense, la práctica de los memoriales, tiene que ver un poco con esta deslegitimación de lo constituyente hacia un poder constituyente que lo que busca es construir otra verdad, ¿no? O sea, construir otro tipo de verdad en términos, por un lado, de espacio, ¿no? Y por otro lado, en términos justo de una crítica a la legalidad que surge, por ejemplo, de cómo esos códigos se plantean, ¿no? En términos, por ejemplo, en la ley, ¿no? O, por ejemplo, en estos protocolos forenses, ¿no? Dices, bueno, aquí el propio protocolo puede constituir sesgo. Y lo que yo hago a través de una metodología es justamente buscar la forma en la cual contradecir los resultados de ese protocolo, ¿no? Y buscar los sesgos de lo mismo, ¿no? Entonces, quería un poquito como pensar cómo unir digamos, estas dos facetas de tu práctica a través de esta idea del poder constituyente, ¿no? Y la forma de remover entonces, ¿no? El poder constituyente del Estado, ¿no? El caso del Estado mexicano, tal cual dice, que solo
la Cámara de Diputados y Senadores es el único que tiene el poder constituyente, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, en este tipo de prácticas, digamos, de activismo, vernáculas y demás que nos muestras, es lo contrario, ¿no? La forma en la cual podemos constituir otra forma de memoria, constituir otras formas de tecnologías, constituir otras formas de construcción de verdad. Entonces, bueno, es un poquito como una provocación para escuchar tus reflexiones un poco en torno a esto, ¿no? Otra pregunta compleja, pero yo creo, bueno, he pensado en esto más en términos de lo que es con la práctica de memoria que con lo de la investigación contraforense, porque, pues bueno, la investigación contraforense, de entrada ya partes de un cuestionamiento de como justo todos esos monopolios de los aparatos estatales de lo que se nombra, se identifica, se investiga, se sanciona como justicia, ¿no? Todos a través de las leyes, de las fiscalías, de los tribunales, de las prisiones, es que el Estado como que mantiene ese monopolio, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos es como cuestionar eso. Pero hay un concepto que aprendí de Mauricio Ferraris, siguiendo el trabajo de un jurista, de un jurista llamado Robert Cover, estadounidense, que es el término de la jurisgénesis. Y lo que decía Robert Cover es que la jurisgénesis es la capacidad de una sociedad de generar espontáneamente códigos legales sin la necesidad de tener que mediarlos a través de un Estado. Y que como reside en la espontaneidad y en la organización, y que solo una sociedad altamente comunicativa y como con identidades muy arraigadas les es posible generar acuerdos y consensos constantemente cambiantes, ¿no? O sea, esos códigos, sobre todo códigos que rigen las actividades políticas, económicas, culturales de esa sociedad. La jurisgénesis a mí me parece un marco útil, porque lo que yo busco, y como he planteado la noción de una memoria jurisgenerativa, es que sea una memoria que tenga la capacidad de poder como generar justamente estos espacios donde las personas organizan sus identidades para poder actuar con el conocimiento del pasado, espontáneamente en el presente y prepararse para el futuro. Digamos que una manera de explicar rápido qué es una memoria jurisgenerativa en acción fue justo verificado 19 veces. O sea, la memoria que tenía esta sociedad, que había generado una identidad muy fuerte alrededor del sufrimiento sísmico en el 85, fue capaz de poder reactivar esa identidad 32 años después para poder autoorganizarse espontáneamente y generar sus propios códigos para poder afrontar en el presente y poder prevenir más muertes. Ese es el tipo de espacios de memoria que a mí me interesa diseñar, ¿no? Espacios que estimulen ese tipo de acciones de la sociedad. Porque sí, para mí, y no para mí, o sea, digo, siguiendo también muchos teóricos, la memoria no reside en los objetos inertes, reside en las personas, ¿no? Y como las personas cambian y mutan, esa memoria también está mutando constantemente. Entonces, como que sí, esa es la manera en la que yo busco como contestar a esos códigos, o sea, podrán haber reglamentos de construcción, podrán haber protocolos de actuación de protección civil, podrán haber también memoriales como el del 85 y como estos como códigos estatales que no tienen la capacidad de transformarse y adaptarse espontáneamente. Qué bueno que existan, ¿no? O sea, son puntos de referencia importantes y sí tiene que haber un trabajo institucional y estatal en casos como podría ser un sismo. Pero lo que a mí me interesa es apostar a que también hayan ese tipo de espacios para generar memoria jurisgenerativa que pues justo en la prueba y error, ensayo constante y la actualización constante, en la posibilidad generativa de ese código, la búsqueda por documentar, porque también documentamos muchas cosas que después se fueron a algunos tribunales. O sea, ahí hubo un ejercicio de verdad, un ejercicio de justicia, pues bueno, que ahí sí se nos atoró con la reconstrucción. Y pues, o sea, lo que voy a decir, ahí están las otras prácticas de lo que yo mencioné en el trabajo de la justicia transicional, que pues bueno, abren otras posibilidades, en vez de solo depender lo que el Estado puede proveernos, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. Estamos ya un poquito sobre el tiempo, entonces, bueno, este ha sido un diálogo súper rico y generativo. Espero que podamos continuarlo en alguna otra instancia, ¿no? Pero no, por lo pronto, pues más bien agradecerte, agradecer a todos los que hayan visto esta transmisión y, bueno, solo invitarlos a seguirnos el día de mañana, igualmente a las 5 de la tarde, para seguir un poco con este ciclo de charlas. Muchas gracias de nuevo, Sergio. Hasta luego. Gracias, Leonardo. Chao.
Gobierno de México.